Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va el lunes 17 de noviembre. Un fin de semana puro oasis por todos lados, fútbol, despelotes y cosas. Y extranjeros visitando la Argentina, ¿no? Y la Bombonera. Sí. Johnny Depp, Gallagher, Dua Lipa. el otro día. Muchas cosas sucediendo mientras tanto. Fíjate vos. Y hablando de viajes, Milei otra vez con un viaje previsto a Estados Unidos. Bien. Otro más. Ya. ¿El 15 va a ser? 15. Sí. Viaje La número línea 15, bonita. 15. Bien. 15 viajes a Estados Unidos en menos de 2 años, ¿no? Bien esas millas. Debe andar, ¡A cruzar los dedos! debe andar en el récord, ¿no? Yo no sé. ¿Debe estar en el récord? Debe ser, Sí. sí, ¿no? Y- No recuerdo un presidente que haya viajado tantas veces a Estados Unidos. No, me parece un montón. de ningún lugar del mundo. Va 20 meses, ¿no? O sea, casi una vez por mes. O sea, 15 Sí. viajes en 20 meses. Sí, sí. Habían sacado la cuenta. Creo que era Sí. un viaje cada 50 días, una cosa así, desde que Ey, asumió. este Capaz baja el promedio, baja un porque- poco, muy rápido. Muy rápido, no pasó un mes. Bueno, en este caso vuelve a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026. Ya está buena porque va para cualquier cosa. Está bueno eso ya. Sí. Es como, che, hay un sorteo, voy. Las ganas que tiene de sacarse una foto con Messi no puede más. Y No tal puede vez más es- de las ganas de sacarse una foto con Messi. Tal vez es el momento, ¿no? En realidad también va a buscar la foto con Trump. Otra vez podría reunirse con Donald Trump. Hablando de fotos, viste que Messi salió este ¿Qué fin de foto? semana a la cancha con, viste, salen con los niñitos. Sí. Sí, no lo vi, ¿no? ¿Qué pasó? Salen todos con niñitos. El anterior, ¿no? Este fin de no, el anterior. Y salió con el nieto de Trump, uno de los hijos de Ivanka Trump. Ah, Messi a la cancha. Viste que cada jugador sale con cada uno con una criatura. un Sí. niñe. Que a veces toca, la suerte es loca y a veces se ve que está como re- Toca a los nietitos de Trump. Así que ahí estaba con el niñito, con uno de los hijos de Ivanka Trump. Messi, tal vez es el momento, ¿no? Ahora se sortea el Mundial y Milei pega su foto con Messi. Lo sacan a la cancha por ahí, sí. Bueno, va a estar en la gala de la FIFA que se va a realizar el 5 de diciembre en Washington. No se sabe si va a concurrir o no el capitán argentino, Lionel Messi, pero todo indica que sí. De esta forma, Milei viajará por vez número 15 a Estados Unidos y podría ahí tal vez aprovechar y firmar el famoso acuerdo comercial anunciado la semana pasada por la Casa Blanca. Se supone que además de ir al sorteo y tratar de meter una foto con Messi, podría tener este objetivo, ¿no? De firmar el acuerdo anunciado la semana pasada en el que por ahora no se conocen más que algunos Argentina will be, Argentina will be, Argentina will be, ¿no? Eran todas las cosas que Argentina debería hacer para ese acuerdo y ver si finalmente entonces se firma, aprovechando la excusa de este nuevo viaje. Este fin de semana habló Milei, estuvo en una nota telefónica en el stream Neura y explicó, hablando del acuerdo con Estados Unidos, que genera más competitividad comercial y que esto le abre las puertas de inversión extranjera a la Argentina. A ver. Y hay otra dimensión que, a la luz de la descapitalización de la economía argentina que ha sufrido durante los últimos 100 años, es un acuerdo para avanzar en inversiones. Entonces, no solo que genera un entorno de competitividad vía la parte comercial, sino que además abre las puertas a que recibamos inversión directa extranjera para crecer fuertemente. Me parece que, digamos, eso es lo que hay que tomar, digamos, de las cuestiones, y además es un primer paso para seguir avanzando hacia más apertura comercial. Digo, de hecho, la apertura comercial nos hace más eficientes, nos hace más productivos, consecuentemente nos hace más ricos porque implica mayores salarios. Bueno, esa es la interpretación que tiene Milei del acuerdo, que más que un acuerdo es un pliego de condiciones de Estados Unidos. Vos podés estar más o menos de acuerdo en el Tratado de Libre Comercio, que puede haber hasta una discusión, si querés, ideológica, económica y demás. Acá por lo menos lo que se conoce hasta ahora, y es bastante evidente porque además no es solo con la Argentina que Estados Unidos anunció este tipo de pactos comerciales, que es básicamente la rendición total de Argentina a lo que manda Estados Unidos. De hecho, van a ser necesarias para firmar ese acuerdo algunas reformas de leyes, cuestiones estructurales de la Argentina para que
los intereses de los Estados Unidos puedan avanzar. De hecho, hay una nota de Tiempo Argentino de Claudio Mardones este fin de semana que cuenta ahí con algunos detalles también qué interpretación tienen en Estados Unidos de este supuesto acuerdo. Le decimos acuerdo porque es, no sé, la forma más rápida de mencionarlo, pero la verdad es que no se parece mucho a un acuerdo entre partes, a un acuerdo comercial entre dos estados que se benefician mutuamente. Vos ves que de las 18, 19 cosas que se firman, 17 son en favor de Estados Unidos, una más o menos para nosotras y la otra que no es más. Es decir, evidentemente hay alguien que sale ganando y no somos nosotros, ¿no? Pero bueno, habrá que ver una vez que eso esté firmado de qué se trata y qué modificaciones hay que hacer. Pero en Estados Unidos afirman que el acuerdo es lo que Trump propuso y quiso. Hay una nota de Claudio Mardones, decía, que cuenta ahí, junto al anuncio con el gobierno de Milei, el secretario de Comercio norteamericano, Jameson Greer, confirmó, además, firmas de acuerdos similares con Guatemala, Ecuador y El Salvador. Por lo tanto, no es que el Jabo es un capo y que de tanto viajar a Estados Unidos logró un trato preferencial, sino que es más o menos copy-paste de ese tipo de acuerdos que Estados Unidos impulsa con otros países de Centroamérica, particularmente en este caso, además de la Argentina. El acuerdo con Argentina fue el único habilitado con un país de América del Sur, pero ese mérito no mitiga el mensaje central que, en diálogo con Tiempo, evaluó una fuente diplomática de Estados Unidos que dice: la mayor falencia es que no se trata de un acuerdo, sino de lo que Trump propuso y quiso. Después le buscaron la redacción para que no quede como una imposición de los puntos, y luego Milei se enfocó en generar resultados para su base electoral, como, no sé, el ingreso de los automóviles Tesla, ponele. Entonces ahí como diciendo, quédense tranquilos, esto significa que llega Tesla a la Argentina. Entre otras cosas que se han dicho en los últimos días como supuestos beneficios extraordinarios que la Argentina iba a obtener de este acuerdo. Pero más bien parece que se están cobrando el respaldo, el salvataje de Trump a Milei. Pasan por caja a cobrar, ¿no? Da un poco... Sí. Por lo menos, insisto, al menos de lo que conocemos hasta ahora, tal vez sorprende. Y de repente, cuando sale la firma del acuerdo, decís... ¡Wow! Mirá, qué extraordinario esto para la Argentina. Pero por ahora, y salvo en algunos sectores muy específicos, no parece haber grandes beneficios comerciales para nuestro país, más que, en todo caso, y en el mejor de los casos, que lleguen inversiones extranjeras directas en sectores muy específicos. Particularmente todo lo que tiene que ver con actividades primarias. Claro. Hidrocarburos, minería, no mucho más. Sí, más extractivistas. Sí, es la primarización de la economía argentina. Claro, y sin posibilidades, digamos, de poder tener algún tipo de desarrollo, incluso de esas propias materias primas, ¿no? De hecho, el gobierno ahora tiene que adaptar las leyes para firmar el acuerdo con Estados Unidos. Después de celebrar el acuerdo, Milei anunció que va a buscar modificar, por ejemplo, la ley de glaciares. Pero no solo la ley de glaciares. Hay otros, entre comillas, impedimentos para avanzar en la firma del acuerdo, que es, por ejemplo, leyes laborales, Sí, bueno. leyes impositivas. Y después algunas regulaciones que se encargará por ahí el gobierno de hacerlas sin necesariamente pasar por el Congreso. Ahí está el rol de Sturzenegger, ¿no? Esta cosa de desregular cuestiones que para, qué sé yo, vamos a ponerlo en esos términos, son trabas burocráticas para que lleguen inversiones, que no es más ni menos que a veces bajar los niveles de control. Sí, bueno, eso, admitir que cualquier producto refrendado en Estados Unidos sea aprobado acá automáticamente, Por digamos, ejemplo. ese tipo de cosas, digamos. Por ejemplo, y así varias, o algunas que tienen que ver más con control. Viste que estaba todo el tema de la salada. Sí, En Estados Unidos, la propiedad, ¿no? propiedad intelectual. La propiedad intelectual es como ellos van por el mundo defendiendo las marcas estadounidenses a rajatabla. Entonces, les preocupa muchísimo porque existan lugares como La Salada, en donde se vende ropa que no es exactamente de la marca que aparece. Falta una letra, una Sí. cosita. Que no es muy distinta a veces, te digo, Sí. pero bueno. Yo siempre uso Alfiras. La marca de las tres Gran vidas. marca. La marca de las tres vidas. Sí. Ojo que a veces se parece bastante, la Algunos verdad. a veces son mejores. Sí, A los Sí. que le preocupa muchísimo el tema de los medicamentos, digamos. Sí, claro. Misma temática, pero medicamentos ahí están Bueno, más sí. complicados. Y así con todo, ¿no? Sí, No, perdón. no, que siempre que hablan de los medicamentos y las patentes, cómo lo Las van a semillas. recagar. Me acuerdo del spot que hizo Silfa, la cámara de fabricante farmacéutico. Apenas asumió Videy dándole la bienvenida a la libertad y qué sé yo, muy emocionado. Un spot institucional que salía es verdad. por las tandas, ¿eh? Sí. Es posible de todas formas que en los últimos días hayan visto varias notas en las que la industria farmacéutica advierte sobre los peligros, mucho más que cualquier otra cosa o cualquier otro tema en
de lo en definitiva, otros sectores también podrían salir y decir cosas. Básicamente porque no saben la guita que pone la industria farmacéutica en los medios de comunicación, sí, en la televisión en particular. Entonces, de repente parecía, el acuerdo tiene un montón de condiciones. Sí. El más preocupante en los últimos era la desregulación de la industria farmacéutica. Decir, la que están poniendo. Para que genere este nivel de conversación. Nunca vi tantas notas al respecto como en los últimos días sobre la desregulación de la industria farmacéutica. Pasa que los laboratorios ponen mucho dinero en todos lados. Ya vas a llegar a esa parte del noticiero. Sí. Pensé que Sí. Cuando hables de español, seguramente vas a hablar de eso también. No, pero digo, pensé que a llegar a que los laboratorios pongan. No, ponen para cosas. Igual, si quieren venir, vengan, Nosotros no es que no estamos a la venta, es que nadie nos quiere comprar. No, yo me siento mucho mejor desde que consumo. Bueno, hay una nota en Infobae de Federico Galigani que cuenta un poco que el gobierno se prepara para adaptar la legislación argentina y hacer posible el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Si bien todavía no está el texto final, las autoridades nacionales saben que tendrán que modificar algunas normas. Todavía no se planteó una hoja de ruta en el Congreso, pero en la última visita de Kirchner a Washington, para cerrar ahí los principales aspectos de este convenio, Pablo Kirchner estuvo acompañado por un grupo de funcionarios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado. Y dicen ahí que ahora resta que se hagan la revisión legal y las traducciones correspondientes, que se firme y por supuesto que se implemente, y que para eso van a tener que cambiar algunas normativas. No sé si lo viste, aquí uno estuvo el viernes con Feynman estuvo y completó lo de la valijita, venderla. Sí, ¿lo querés escuchar? Lo tenemos, porque tiene que ver con eso, de con la valijita. Con el litio. Sí. No, que le preguntó Feynman, con ese estilo que tiene Feynman, Sí. así que van a entregar el litio, el uranio, Sí. las tierras raras. Y la respuesta de Kirchner fue, ¿qué alternativa hay? Sí. Sí. No, y literalmente reconociendo que esa es una forma muy concreta y real, y para ellos además sin alternativa, de vender la Argentina. Porque después te dicen, no es vender la Argentina. No, ya sé que no viene, pero va y vende con la llave como vendes un departamento. Pero es una forma de vender la Argentina. Claro. Dicen, no, es atraer inversiones. Bueno, mirá, cuando vos ves que lo único que vienen es invertir para llevársela, se parece bastante a vender la Argentina. Cuando hablamos de vender la Argentina, no es que agarrás y le decís, tomá, la Argentina es tuya y pasa a ser parte de territorio estadounidense. No hace falta ser tan explícito. Se entiende que vender la Argentina significa vender lo que la Argentina tiene. Entre esos, los recursos naturales, ¿no? Es tuya la parte que tiene el litio. Claro, bueno. Bueno, habló, Pablo Kirchner, el canciller, que insiste con la valija para vender la Argentina. Se enoja con los cucas que dicen que están vendiendo la Argentina y después explica de qué forma venden la Argentina. Excelente. Por eso es tan importante una Cancillería abierta al mundo, que atraiga inversiones, que como digo yo, salgamos con la valijita a vender la Argentina. Que no es lo mismo que como quieren poner los opositores recalcitrantes acá, que es vender a la Argentina. Nosotros estamos vendiendo el producto argentino. No están entregando a Argentina. No entregamos absolutamente porque nada. Otra de las cosas que he escuchado mucho en estos últimos días fue que a Estados Unidos le vamos a entregar el litio, el uranio, las tierras raras. Le vamos a entregar a la Argentina para que se la lleven. ¿Cuál es la alternativa? Que tengamos los recursos ahí donde están. O sea, Chile exporta 50.000 millones de dólares por año de minerales. Nosotros 4.000. La misma cordillera de los Andes. ¿Qué pasó? ¿Se decidieron caer todos los minerales del lado chileno? No, acá tenemos la ley de glaciares y preglaciares. Ley que justamente van a tener que cambiar. Justamente, ahí está, dentro de las reformas que nosotros estamos proponiendo, vamos a estar empujando un proyecto que viene del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, justamente, para definir esa situación. Ahí está. Y todos los gobernadores que básicamente tienen actividad minera en su provincia. Pero, ante la pregunta de ¿es cierto que van a vender la Argentina? Palabra más, palabra menos. Porque dice Feynman, le vamos a entregar esto, le vamos a entregar lo otro. La respuesta de Kirchner es sí, es cierto. Sí, porque si no, ¿qué otra alternativa habría? ¿Se puede hacer otra cosa? Claro, y ahí se enoja, ¿viste? Porque explica que no es vender la Argentina, sino vender a la Argentina o lo que la Argentina tiene. Ponele si querés, es una discusión semántica, Kirchner, pero la verdad que están vendiendo la Argentina. Me pareció fuerte lo de salir con la vaginita a vender. No.
Vagilita. Tuvo ahí como una dislexia. En vez de decir valijita. No, para mí me pareció fuerte. A ver, ponelo de vuelta por la duda. Es el canciller de la nación. Ponelo de vuelta, porque no sé, ya no estoy seguro de nada. Pero chicos. Bueno, no sé. Es tan importante A ver. una cancillería abierta al mundo, que atraiga inversiones, que como digo yo, salgamos con la valijita a vender a Argentina. Está bien. No. Tenés razón vos. No, Demasiado explícito. Demasiado Yo explícito. empatizo. Porque me ha pasado tantas veces utilizar una palabra por otra. Ah, No pasa de salir nada. con la vaginita. No, señor. No, bueno. El show de chistes es esto, dale, ¿qué es esto? Rompeportones. No, chicos. Pero que se cuide el canciller, por favor. La verdad, la verdad. Ay, chicos. Un poco de seriedad. Vaginita. Abierta. Con la vaginita de... Un montón. Hay chicos escuchando. Hay chicos escuchando. A escapar. Chicos, no arranquemos así, que si no a las 5 de la tarde. ¿En qué nivel estamos? Sí, seguimos con las noticias. Nos vamos acá, ¿no? Bueno, en fin. Lo cierto es que se viene además de la entrega de los recursos naturales de la Argentina a las empresas estadounidenses, efectivamente, modificaciones en la legislación argentina que permitan que eso sea posible. Entre otras cosas, la ley de glaciares, que ni más ni menos, lo han dicho además con esas palabras, delimita demasiado bien qué es lo que se puede explotar. Bueno, lo que están buscando es que no quede tan claro cuál es el límite y avanzar nomás. Bueno, mientras tanto, otra de las declaraciones del fin de semana de Milei, particularmente sobre el monotributo, es que no lo van a eliminar, pero no, de todas formas no, es raro. Vamos a escucharlo, porque tampoco es que niega la eliminación del monotributo. Dice que está en una especie de revisión técnica que hay que ver cuando eso esté en la Secretaría y técnica para la versión final. No niega la eliminación del monotributo, que no es ni más ni menos que lo que tienen acordado con el Fondo Monetario Internacional. A ver, escuchad. Están en agenda también la reforma laboral y tributaria. Algunas cosas han trascendido. El propio ministro de Economía dijo que va por una reducción en ganancias y también ha trascendido la posibilidad de eliminar el monotributo. ¿Hay algo en agenda de eso? Porque hay mucha gente preocupada. A ver, trascendidos, estamos hablando de mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodista. Bien. ¿Okay? No había patente, pero A ver, yo he escuchado a lo largo de las últimas semanas es mentira lo del monotributo, entonces. un montón de cosas sobre la modernización laboral, sobre qué se hacía, qué no se hacía, qué se discutía, qué no se discutía. La verdad es que el proyecto está generado desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Regulación y la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano. Recién en la reunión del gabinete del día miércoles se aunaron los proyectos y hoy está en Secretaría de Legal y Técnica para la confección final. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todos estos días los medios estuvieron mintiendo abiertamente. Y que dicen que tienen fuentes y que no, es todo mentira. ¿No se está trabajando específicamente en la posibilidad de eliminar el monotributo en esta reforma? No. Eso, digamos, están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la relación que guarda con las reformas que se hagan y la parte de la modernización laboral. Pero bueno, entonces volvé, porque vuelta. Realmente, ¿no? Le pregunta muy clara la pregunta ahí de la ¿pero van a eliminar el monotributo? Mentirosos, hijos de puta. Bueno, si se tratara de una mentira, de una fake, de no sé, decís, no, de ninguna manera. Por sí o por no. No sé de dónde salió eso. Claro. Ante la pregunta de, ¿pero van a eliminar el monotributo? Bueno, eso está en una comisión de la que no sé qué cuánto. ¿Pero crees en la democracia? Claro. Pero si vos decís mentirosos, hijo de remil, no sé cuánto, después cuando te repreguntan tenés que poder decir, es mentira. Ahí la pregunta también es, si en realidad la información más que falsa, en realidad es prematura. Entonces, en realidad lo que está pasando es que se les adelantó la información y están tratando de contener mientras tanto. O tal vez Milei no participa de eso, porque participan otros, porque son decisiones que ya no toma ni siquiera el gobierno. Tal vez tiene que ver con eso, porque de hecho, la eliminación del monotributo
es una exigencia del Fondo Monetario Internacional para que el Estado recaude más. Y está acordado entre el gobierno de Milei y los técnicos del fondo avanzar en este tipo de modificaciones. La propuesta, que aún no es oficial, pero que trascendió a través del Ministerio de Economía, de eliminar el monotributo para que esos contribuyentes pasen al régimen de autónomos, es una imposición del Fondo Monetario Internacional y está escrito en los documentos internos del organismo muy claramente. Uno de los que salió a advertirlo, entre otros, en los últimos días fue Guillermo Michel, el ex titular de la aduana. Salió a alertar sobre el objetivo básicamente recaudatorio. Acá insisto con algo. Basta de esa falacia. Iba a decir falopa. Sí, pero falacia. Cualquiera de los dos va bien. Sí. De todas estas modificaciones son para que los que no tienen derechos los tengan, para que los que están en la informalidad pasen a la formalidad. Todo falopa. Esto es para recaudar más. Y para recaudar más de la poca que tienen hoy los trabajadores en la Argentina, no de la que tienen los que de verdad tienen para pagar más. Por eso también se piensa en una reducción de las cargas patronales, al mismo tiempo que van aumentando el monotributo y lo que pagan los autónomos. Pero esto particularmente no es una aventura de alguien que dijo, bueno, vamos a inventar que van a eliminar el monotributo. Lo acordó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Está en la página 16 del Staff Report del fondo, con un compromiso argentino de eliminar el monotributo. Al que compromiso firmado cuando los rescató el Fondo Monetario Internacional, antes de que los rescatara el Tesoro de los Estados Unidos. ¿No? Fue el anterior rescate. Claro. No el último en la campaña, sino el anterior allá por... ¿Qué estábamos? El primero de los 12.000, que le pasaron 12.000 millones de dólares. Que además la versión tampoco es que sale es después de una reunión de Caputo con empresarios, que se los dice. Sí, claro, porque Caputo habla con los empresarios, les cuenta por dónde viene la mano, los empresarios tienen conversaciones con periodistas, eso llega a los medios, Milei desmiente a los medios. Hasta ahí nomás, porque ante la pregunta muy sencilla de si van a eliminar el monotributo, no es que dijo no. Pero el FMI tiene una mirada sobre el monotributo desde hace mucho tiempo, porque quiere que la Argentina avance a un régimen general para recaudar más, básicamente porque es de donde cobran. Bueno, veremos si avanzan estas reformas o no y si tiene el gobierno los números para aprobar este tipo de proyectos en el Congreso. Parece ser que son cada vez más los gobernadores que van a acompañar, particularmente el presupuesto 2026. Habrá que ver si el resto de las reformas también. Santilli sigue de reunión en reunión con gobernadores y espera destrabar el apoyo para el presupuesto y las reformas. Santilli ya se vio con 10 gobernadores, la idea es reunirse esta semana con algunos más de los que le restan. Hoy se reunió con Esdero de Chaco, tenía también prevista a esta hora una con Beretilnec. Paralelamente, los gobernadores relanzan, algunos de ellos, su armado en diputados y negocian un bloque ampliado para presionar por fondos, por obras. ¿Qué es lo que está sucediendo por estas horas? ¿Qué necesitas vos a cambio del acompañamiento para las reformas que impulsa el gobierno? Y después las preguntas a estas horas, ¿qué va a pasar con los gobernadores que hasta ahora al menos integraban el bloque de Unión por la Patria en diputados? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el gobernador Raúl Jalil? Si se lleva a sus 4 diputados de Unión por la Patria o no. Hay algunos rumores, algunas dudas al respecto. A estas horas no está claro, pero el gobernador Jalil podría armar una bancada propia con los 4 diputados de Catamarca. Eso reduciría el bloque de Unión por la Patria a 92 integrantes. Jalil, que ya colaboró con el oficialismo, sí, no en todo, pero acompañaba en lo que el gobierno necesitaba, en algunas se ausentaba, en algunas por ahí hacía como que se oponía, pero eran parte del bloque hasta ahora de Unión por la Patria. Dentro de todo, estaban adentro. Estaban adentro, claro. Ahora tal vez lo que se viene es un bloque aparte, ¿no? Tratando ahí, obviamente, Unión por la Patria de evitar la ruptura, pero todo indica que va hacia un esquema de, por lo menos, de varios bloques. Complicado. Bueno, está complicado el panorama, sí. Que también, bueno, lo que decías vos, ya vienen con un derrotero. Bueno, el dúo Jajá, ¿se rompería el dúo Jajá o se va a ir también Jaldo? Sí, Jaldo ya había, de hecho, hecho un bloque aparte con el bloque Independencia, que ya era un bloque aparte de Unión por la Patria. Unión por la Patria. El tema es que, por ejemplo, una de las novedades en ese sentido, lo contábamos la semana pasada, creo, Jaldo fue candidato a diputado. Obviamente, al ser gobernador, no va a ser diputado, sigue siendo gobernador. En el lugar de él entra Javier Noguera, que era a quien Cristina mandó a negociar con Jaldo una lista de unidad. O sea, va en representación del kirchnerismo. Ah, ok. Y Noguera pasa a formar parte del bloque Independencia, es decir, del bloque de Jaldo. No se queda en el bloque de Unión por la Patria.
Entonces, al que vos mandaste a negociar la unidad, se pasó por otro lado. Ah, mirá, no sabía ese dato. Bueno, claro. Entonces, está eso medio ahí en movimiento, ¿no? Hay un reacomodamiento. Bueno, obviamente también, el caso de Jaldo Jalil son los dos gobernadores que ya le confirmaron a Santilli que van a acompañar el presupuesto 2026. En el bloque Unión por la Patria todavía no hay una oposición o una posición común a eso. Evidentemente hay que atender necesidades de las provincias que necesitan fondos, obras. Después hay que ver si el gobierno les cumple. Esa es otra historia. Sobre eso hay una buena nota de Gaby Pepe en Letra P, a quien siempre citamos, tiene buena información sobre lo que quiere Cristina en esto, ¿no? La misión de Cristina es que no se rompa. Contener. Baja mensajes conciliadores, trabaja para evitar fugas de los bloques peronistas en el Congreso, no solo en diputados, sino también en el Senado. Son cosas que pasan, dijo Cristina Fernández de Kirchner al enterarse de que Javier Noguera, diputado electo por la provincia de Tucumán, identificado con el sector más opositor a Javier Milei, asumirá en diciembre en el bloque Independencia que responde a Osvaldo Jaldo, en lugar de ocupar una banca dentro de Unión por la Patria como se había comprometido. Dice ahí la nota, el tono de la expresidenta dejó boquiabiertos a varios interlocutores que la visitaron en los últimos días en San José 1111. La última reunión resonante fue la que tuvo el jueves pasado con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Claro. Recordemos, el riojano fue quien se animó en su momento a plantar pelea por la conducción del Partido Justicialista, armó una lista para competir en la interna, que finalmente quedó frustrada, no se dio, allá por fines de 2024, y quedó, obviamente, Cristina como presidenta del Partido Justicialista, y se truncó esa elección interna, una disputa interna, que quedó ahí, evidentemente, no saldada. Claro, pero, que era porque no había llegado con los avales, ¿no? Quintela. Supuestamente. Formalidades. Claro. Formalidades. Bueno, Cristina busca contener las fugas, les pidió a los legisladores y legisladoras con quienes conversó en los últimos días que jugaran de manera inteligente, de las palabras que utilizó en algunas conversaciones y de las reuniones filtradas. Parte de la dirigencia interpretó que Cristina decidió empezar a escuchar otras campanas distintas, ¿no?, de cara a lo que viene, o porque realmente no tiene hoy la conducción de la totalidad del peronismo, ¿no? Evidentemente eso también sucede. Y en diputados entonces hay dos opciones. Producto de justamente esas tensiones internas y esas divisiones que especialmente después del resultado electoral se empiezan a manifestar de otra manera, mantener el bloque tal como está, pero hacer funcionar una especie de mesa de conducción que integre a todos los sectores y armar un interbloque, por otro lado, en espejo con el Senado para armonizar esas diferencias. Algo que ya había pasado en el Senado. Hay que tener en cuenta que desde diciembre en la Cámara de Diputados va a haber sectores dentro del peronismo muy distintos entre sí. Así como te veníamos mencionando ahí los diputados de algunas provincias, después vas a tener los diputados masistas, por un lado, que integran el Frente Renovador, y los que integran el espacio de Juan Grabois. Claro. Más los que por ahí están referenciados en la conducción del gobernador bonaerense, más los que todavía responden directamente a la conducción de Cristina. Bueno, ¿cómo organizás todo eso en un mismo bloque? Frente a lo que es además una avanzada parlamentaria muy fuerte del gobierno. No se vienen temas menores, no son discusiones menores las que se vienen. Por lo tanto, eso va a generar tensiones, ¿no? Veremos. Ahí, sí. Y Mati, con todo esto, no sé hasta qué punto es falopa, hasta qué punto es algo cierto, esto de las negociaciones por los temas de justicia, procurador, corte y demás. Mira, yo lo único que sé de eso es lo que se ha publicado, sinceramente. Lo de los lugares en la Corte Suprema. Sí. No, la verdad que no lo sé. Es una rosca que se me escapa, que me excede por completo y que además, no sé si les pasa lo mismo, pero me interesa bastante poco. Entonces, si hay lugares o no, o hay negociaciones o no en curso entre el gobierno y Cristina para ocupar lugares en la Corte Suprema, yo supongo que no. Claro, sí. Supongo que no. Si los hay, realmente me sorprendería. Fue tapa de La Nación este fin de semana. Claro. Y salió Milei a través de Majul el domingo a la noche en La Nación Más a desmentir lo que La Nación en el diario decía en papel a la mañana, en su tapa. Que de ninguna manera hay negociaciones. De esas negociaciones de las que se viene hablando hace rato, de todas formas, ¿no? Me sorprendería. Pero la verdad que últimamente, la verdad. Qué sé yo, tampoco es el único que publicó La Nación. Hubo varios editorialistas que también el fin de semana hablaron de eso, que por ahí el punto en común más cercano que tienen, más próximo que tienen es sacarlo a Casal, que los dos lo ven como un tipo de Macri y no sé qué, pero bueno, no sé. Cosas que se publican. Uno, la verdad, qué sé yo, no pierde la capacidad de asombro de todas formas de la política argentina. Puede haber vínculos, nexos, yo no sé si tanto como acuerdos, y no sé si alcanza, de hecho, aunque quisieran, claro, acuerdos de cúpulas para
ocupar lugares en la Corte Suprema así de la nada, así de forma tan sencilla. No lo sé, la verdad que no lo sé. También me pregunto por qué el gobierno le daría, no sé, vamos a suponer, como lo que publicó La Nación, un lugar en la Corte Suprema a Fernández Agasti, mano derecha de Cristina. ¿Por qué lo haría el gobierno? ¿A cambio de qué? Sí. No sé, es caro un lugar en la Corte, ¿eh? Sí. No es, qué sé yo, uno o dos votos para, no sé, el presupuesto 2026. No, es algo un poco más, sí. Es más importante. Y que queda en el tiempo, ¿no? No sé. Más una persona tan joven como Fernández Agasti. Por eso. Bueno, insisto, son trascendidos, ¿no? En principio, al menos por ahora, ambas partes lo niegan. Ok, vos no le das mucha credibilidad a eso. Esa es la pregunta, digamos. Que te decía a vos que tenés metida, que tenés información. No, yo no. A ver, hay una cosa. No lo descartás, pero no es eso. Pero es que también la política en los últimos años, la política argentina, nos ha ofrecido sorpresas muy grandes, ¿no? Y vos decís, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y bueno, tal vez, si no, de ninguna manera. Y tal vez existe la posibilidad, hay conversaciones. Tal vez lo que se publica es para frustrar esas conversaciones. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Cambiemos de tema. Mientras tanto, Patricia Bullrich denunció a Rodolfo Aguiar por desestabilizador y golpista. Le respondió a Aguiar también. Repasemos qué pasó. A ver, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, por considerar que sus declaraciones constituyen amenazas públicas contra el orden constitucional. Publicó Bullrich, sí, es desestabilizador y golpista y ahora denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional. Buenas noches, tuiteó Patricia Bullrich este domingo a la noche. Y en ese contexto la presentación del Ministerio de Seguridad busca, además de amedrentar, de perseguir, de intentar ir contra algunos dirigentes sindicales que se plantan, que son críticos del gobierno nacional, determinar si, además, sus declaraciones pueden o no constituir delitos vinculados al orden institucional. El eje de la denuncia es un comentario que Aguiar hizo en una entrevista televisiva, creo que con Pablo Caruso, ¿no? Sí, Pablo Caruso, en su programa, donde ahí proclamaba que su trabajo es provocar la crisis de este gobierno en el marco de un debate sobre la inminente reforma laboral que va a impulsar el gobierno. Esto dijo Aguiar. A ver. Sí, yo digo, primero es impresionante la doble vara que tienen para medir las expresiones públicas de quienes tienen responsabilidad institucionales. Yo recuerdo que acá el presidente dijo, voy a destruir el Estado. ¿Puede haber una frase más golpista que esa? Por ejemplo, en primer lugar. Lo segundo, yo creo que acá el ajuste se va a profundizar en los próximos 2 años y nosotros no descartamos que en los planes del gobierno esté encarcelarnos. No descartamos que para aplicar esta reforma que no va a beneficiar, por el contrario, perjudicar a los trabajadores, pero también a las pymes, y solo beneficiar los márgenes de rentabilidad de 4 o 5 grupos empresarios en la Argentina, bueno, nos quieran correr del medio a aquellas y aquellos que planteamos que para defender derechos constitucionales, el único camino, la herramienta más eficaz que tenemos los trabajadores es ejercer otros derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho de huelga. Digo esto porque, por supuesto que se renovaron las autoridades en la CGT y esto entonces renuevan las expectativas. Habrá que dejar correr los días, las semanas, para ver hacia dónde se orienta la central obrera. Bueno, esta era la respuesta de Aguiar este mediodía acá en el Destape con Adrián Murano, que bueno, básicamente el que atenta contra la Constitución y el Estado de Derecho es el gobierno. Esto a raíz de, bueno, algunas declaraciones que al momento de ser dichas y generaron mucho ruido en redes, incluso Pablo Caruso, que no era ese el fragmento que yo había seleccionado, así error mío, le dijo, che, te van a hacer, con esto que acabas de decir, seguramente te van a criticar por golpista, desestabilizador y demás. Bueno, dicho y hecho, la denuncia penal de Patricia Bullrich. Se le está haciendo costumbre al gobierno denunciar penalmente, ¿no? A periodistas, dirigentes sindicales, sociales, con la excusa de supuestos, qué sé yo, discursos desestabilizadores, ponerle la palabra que quiera, golpista, lo que sea, denuncias penales contra básicamente los dirigentes sindicales que
que se le plantan, ¿no?, al gobierno frente a una discusión que se viene, ahí decía Rodolfo Aguiar, la discusión de la reforma laboral. Haga lo que haga la CGT o las centrales sindicales, ¿no? Ahí va a haber un sector del sindicalismo que va a estar en la calle y con medidas de fuerza. De hecho, este miércoles realizan un paro nacional. Cambiamos de tema, últimas 2 noticias y pasamos a ver qué está pasando también en el mundo. ¿Vieron lo que pasó en Ezeiza, la explosión? Tremendo. Muy Tremendo. impactante, sí. Bueno, comienzan hoy las pericias, ya se iniciaron esta mañana, las pericias judiciales para determinar el origen del incendio que arrasó el polígono industrial Espegazzini en Ezeiza, afectando a 21 empresas, generando pérdidas millonarias. Con el fuego ya controlado, los especialistas pudieron ingresar al área para avanzar en la investigación, determinar qué pasó. En ese marco, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, reveló que Iron Mountain se quemó por completo. Esto a todos nos trajo muchos recuerdos. Y qué trayectoria, y ¿no? Suspicacias, la verdad, digamos la verdad. Sí, aunque no está claro realmente acá todavía qué pasó. Pero te sale pensarlo, ¿no? Te sale pensarlo. Otra vez se quemó todo en Iron Mountain. Bueno, Gastón Granados, intendente de Ezeiza, contó que la empresa guarda documentación, expedientes, que se había mudado al municipio justamente tras el incendio acá, en Barracas. Y dijo que estaba frente a la química que inició todo y que se incendió por completo. A ver. O sea, hay 6 empresas que se quemaron por completo. 5 por completo. ¿Y que se dedican a? Una, bueno, principalmente la que produjo el incendio, después una de plástico, fabricante de plástico, de envases plásticos, una logística de neumáticos, de cubiertas de todo tipo de vehículos, Iron Mountain, la que guarda expedientes o cuestiones vinculadas al ámbito laboral de diferentes empresas. ¿Pero esa se quemó? Y 2 logísticas más. ¿El Iron Mountain se quemó? Sí, por completo. Ah, porque había una información un poco contradictoria. Recordemos que hace unos años tuvo un incendio de su depósito, ¿no?, en Barracas, donde los bomberos que acudieron a apagar el incendio fallecieron 10 de ellos. Y es una empresa más paradójicamente que se dedica supuestamente a preservar documentación, ¿no? Sí, esa empresa cuando tuvo el incidente en Capital se mudó aquí a Ezeiza, ya hace 10 años más o menos que está funcionando acá. La verdad que nosotros realizamos controles habituales en las diferentes industrias, en los parques industriales, y la verdad que no tenemos nada para decir acerca de Iron Mountain, porque por ahí también se decía que podría haberse iniciado el incendio ahí. Lamentablemente estaba justo enfrente de la química que fue donde empezó todo. Bueno, esa es la palabra de Gastón Granados, el intendente de Ezeiza. Mientras tanto, la causa está a cargo de la fiscal Florencia Veloc, la titular de la UFI 1 de Ezeiza, bajo la jurisdicción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Se tramita con la carátula provisoria de incendio, pero esta calificación podría modificarse o descartarse según los resultados de los peritajes. En las próximas horas y días, los expertos ahora deben identificar el punto de origen, las razones de la propagación, examinar huellas térmicas, patrones de daño, posibles trazas, si hay o no algún tipo de acelerante. Solo con esa evidencia se va a poder determinar si existieron conductas humanas vinculadas al inicio o expansión del siniestro, si se trató de un evento sin responsabilidad penal individualizable o de qué se trató en definitiva. Pero tremendo el incendio, afortunadamente sin víctimas fatales. Por la magnitud del incendio es prácticamente un milagro, realmente, que solo haya habido algunos heridos. Bien, y para cerrar las últimas novedades en la Argentina, atención con esto, ya no vamos a ocupar, pero alertan sobre la abrupta caída de la vacunación infantil en la Argentina. Esto está pasando y lo venimos charlando y no es para sorpresa de nadie de alguna forma, pero empieza a tener impacto real. Cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación dicen que menos de la mitad de los niños de 5 y 6 años de todo el país recibió el año pasado las vacunas de ingreso escolar. La cobertura cayó en 2024 entre 6 y 12% en comparación al año anterior. Es básicamente un derrumbe histórico, no hay antecedentes. Y además hubo una caída del 10% en la aplicación de todas las vacunas que se dan a los 11 años. Habló hoy Florencia Kahn, médica infectóloga muy reconocida, esta mañana en Futurock, y así lo explicaba. ¿Qué consecuencia trae esto que las personas se vacunen menos que enfermedades que estaban controladas?
puedan volver, como es el caso del sarampión, la polio, la tos convulsa, que ustedes habrán visto que salieron alertas epidemiológicos por el aumento de casos de tos convulsa. Ustedes saben también que la región de las Américas perdió el estatus de región libre de sarampión. Por Canadá, la semana pasada, ¿no? Claro, porque cuando, digamos, hay transmisión sostenida del virus por más de 12 meses, se pierde el estatus de región libre de sarampión. Ahora, entonces, todas estas cosas tienen que ver con eso, ¿no? Con que evidentemente nos estamos vacunando menos, no solo los chicos, sino también los chicos y los adultos, ¿no? Advierte ahí Florencia Can, pero alerta sobre una abrupta caída de la vacunación infantil y las advertencias sobre qué pasa si no levantamos los niveles, ¿no?, de vacunación, de brotes de infecciones muy frecuentes, así que a prestar atención. Seguramente ya vamos a profundizar y a desarrollar más información sobre lo que está pasando con las vacunas. Hasta ahí, las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Viajamos a Chile hoy. Janet Jara y José Antonio Kast se van a disputar la presidencia de Chile en el balotaje del próximo 14 de diciembre. Jara logró este domingo el 26,8% de los votos frente al 23,9% de Kast, que las encuestas daban como favorito, de todas formas, ¿no? Favorito de las derechas, porque eran varias las que estaban en carrera para instalarse en segunda vuelta con la candidata del bloque de izquierda, y efectivamente así fue. Le propongo que empecemos con un fragmento de las declaraciones de anoche de Janet Jara. No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias. No inventando soluciones imaginarias en cabezas que de un segundo para otro se le ocurre una idea más radical que la siguiente. En cabezas que creen que tienen que esconderse detrás de un vidrio blindado. En cabezas que quieren hacerles creer que alguien los va a atacar. Nuestro país tiene futuro y el futuro está en nuestras niñas y niños. En referencia, por supuesto, al discurso de Kast, al peso que ha tenido el reto de la seguridad en Chile en el marco de esta campaña. Janet Jara tiene una biografía, tiene un perfil que es muy poco habitual entre aquellos con chances reales de llegar a la moneda. Estamos hablando de una militante comunista de extracción popular, hija de un mecánico, de una trabajadora de casa particular, formada íntegramente en la escuela, en la educación pública, ¿no? Su trayectoria contrasta claramente con un país históricamente conducido por élites y destaca también en un momento regional en el que el péndulo gira bastante hacia las derechas. Fue ministra del Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric y es vista como la candidata de la continuidad progresista, ¿no? Claro. Dentro de la coalición oficialista. Le propongo que escuchemos ahora la palabra de José Antonio Kast en clave más épica y refundacional. Decimos que el cambio va a venir para ellos, así como para todo Chile. Y nosotros no estamos compitiendo por una elección más. Estamos compitiendo para cambiar el país. Y por eso estamos acá, para cambiar Chile, para cambiarlo desde las raíces, para superar el miedo, la desesperanza y la angustia. José Antonio Kast, abogado de una familia empresaria, católico conservador, referente del giro de orden y mano dura en Chile, es una figura de la derecha dura, de la ultraderecha, con una trayectoria claramente marcada por la reivindicación del legado de la dictadura de Pinochet, por la que votó, de hecho, su continuidad a finales de los años 80. Este es su tercer intento por llegar a la presidencia y claramente hoy encarna la oferta de restauración conservadora. Es interesante en el marco de estas elecciones, de esta primera vuelta, desgranar los resultados de los demás candidatos, ¿no? El tercer lugar fue para el populista de derecha Franco Parisi, un resultado inesperado, muy superior a lo anticipado. Es realmente un fenómeno para seguir de cerca. Parisi ya desde la anterior elección presidencial. En cuarto lugar quedó el libertario
Johannes Kaiser, que un poco conocemos por la Fundación Faro, ¿no? Su hermano es subdirector de esa fundación, que encabeza Agustín Laje, ¿no? Es el que hizo el libro, el que tiene la teoría de los parásitos mentales, que en realidad se la copió, pero bueno, es la que le escribió el hermano de Kaiser. Así es, exactamente. Y la derecha tradicional también tuvo su representante o su expresión en el marco de estos comicios a través de la figura de Evelyn Matei, que se trasladó enseguida, después de darse a conocer los resultados, al comando de Kast, pidiendo unidad. Les propongo en este caso que escuchemos la palabra de Kaiser, que no solamente anunció su respaldo a Kast, sino que celebró el despegue de su formación política. Hace 6 meses atrás nosotros no teníamos nada. Apenas habíamos logrado reunir, habíamos reunido las firmas del partido. 6 meses después vamos a tener una bancada, vamos a tener senadores, vamos a tener diputados. Somos una fuerza que llegó para quedarse en la política nacional y vamos a velar porque esos principios que con tanta generosidad han adoptado otros partidos políticos, si me permiten, que otros partidos políticos han adoptado entonces y que provenían de nuestro programa, se cumplan efectivamente. Vamos a velar porque no se abandone la sana doctrina de la defensa de los principios de la libertad en un eventual futuro gobierno. La sana doctrina de la libertad, también otro personaje para seguir de cerca que podría claramente ocupar algún rol, porque no sé si decir protagónico, pero un rol cierto en el futuro gobierno en caso de que gane Kast. Integrar el gobierno. Claro, ¿por qué no? Bueno, esto no está todavía en la mesa, pero de eso estamos hablando, ¿no? De repartirse cuotas de poder. Dato de relevancia, y por eso les decía, es interesante desgranar en este caso los resultados de los demás candidatos, porque las distintas opciones de derecha lograron la mayoría, suman más del 51%, junto con los votos a Parisi, que Parisi lo puse aparte porque en realidad no está tan claro cómo van. Bueno, no está nunca tan claro para nadie, pero en su caso es menos claro todavía para quién podría votar sus votantes, ¿no? Entonces, sumando las distintas opciones de derecha y los votos a Parisi, llegamos al 70%. Es arrasador, es una mala jornada para el progresismo, es una buena jornada para las distintas derechas. Claro, es la peor elección de la centroizquierda desde el retorno de la democracia en Chile, además, ¿no? O sea, además de que tiene poco hacia dónde ir a buscar, ya de por sí la elección fue mucho peor a la que esperaba el gobierno, ¿no? Así es, y si bien vos lo acabas de decir, tienen poco a dónde ir a buscar, porque además son elecciones donde hubo una participación altísima. Por eso el margen, digamos, para ir a buscar votos. Y muchas opciones de derecha, claro. Muchas opciones de derecha, el 80, casi 85% de participación. Claro. Entonces, bueno, no hay. Quedan pocos no votantes. Y no votantes para ir a convencer. Está difícil para la izquierda entonces. Y además carga con el estigma, digamos, del Partido Comunista, con los resultados muy contrastados, digamos, de la gestión de Gabriel Boric. En fin, se viene algo complicado. De ganar en diciembre, este es el otro dato de relevancia que vamos a destacar. Kast va a tener un parlamento a su favor, porque las elecciones de este domingo fueron también elecciones parlamentarias. Por supuesto que las presidenciales son las que más lugar ocuparon, pero las derechas lograron 76 de los 150 diputados y también un buen número de los senadores. Este momento, ya para ir concluyendo, este momento de la sociedad chilena no es más claramente lo que era cuando Gabriel Boric se hizo con la presidencia. El post-estallido de 2019 es otro Chile, y el electorado además chileno es bastante complejo de entender. Pero ¿no? además el gobierno de Boric no logró satisfacer las expectativas ni de los propios, ¿no? Altísimas expectativas de cambios, de transformación profundos. Yo creo que no es una cruz roja en todos los ítems de su gestión, pero claramente no pudo cumplir con esas expectativas acumuladas que se terminaron volcando en las urnas en las anteriores elecciones presidenciales. Y en el debate público, sobre todo, ha cambiado
los temas de interés o las prioridades. Claro. Y esto es para tomar en cuenta, porque si bien unos años atrás se hablaba de los derechos de las minorías, los derechos sociales, los derechos de las mujeres, de los indígenas, hoy se habla principalmente, aunque todo esto no haya salido por completo de la agenda, pero se habla de seguridad, de delincuencia, de inmigración irregular, de todo esto que de es... todo lo que propone Absolutamente. Kast, ¿no? Y que en este caso Jara también ha tratado, digamos, de atender en Claro. su propuesta programática, pero ¿qué es caballito de De batalla. de batalla, así se dice, de las derechas? Eso Claro. bien lo sabemos. Y además quiero decir que los presidentes también son hijos de su contexto, así como Trump en su momento. Son todas derechas distintas, pero que tienen un hilo conductor, y así como Trump, Bolsonaro o Milei emergieron en momentos de agotamiento político también. Nada, hay que mirar Chile con ese enfoque. Tampoco puede descartarse que Kast haya encontrado ahora su momento. Se reordena la derecha en la región y en Sudamérica, ¿no? Porque ya tenés Milei en Argentina, en Bolivia vienen de ganar la elección, todo indica que lo van a ganar en Chile, el año que viene hay elecciones en Brasil. También. Que aunque Lula está bien, el bolsonarismo está firme también. Bueno, Ecuador, Colombia, se viene también Colombia, sí, es una Y nosotros la disputa semana pasada nos constante. ilusionábamos con Mandani. fin de semana. Estábamos todos sí. mirando Nueva York, Mandani, y después Sí, al lado sí. nuestro ganando toda la derecha por todos lados. Sí, está complicado el Bueno, barrio. amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte.